normalmente, vamos a hablar del porno, está pensado más para la versión más del hombre o es una parte más agresiva y no está pensado para nada en las relaciones para la mujer. Mucha gente en el día de hoy no sabe lo que es un fisioterapeuta del suelo pélvico. ¿Tú crees que hay mucha relación entre emociones y el suelo pélvico? Muchísimo. Entonces hay problemas de suelo pélvico, sobre todo, que afectan mucho a calidad de vida, en la autoestima. Entonces todo esto se ve involucrado. Y si hay una disfunción sexual, puede ser que tengas una disfunción sexual, también hay que hablarlo. Hay muchas disfunciones sexuales que también dan problemas de pareja. O que el problema de pareja da una disfunción sexual. Todo existe. Entonces el poderlo tratar con profesionales que realmente sepan qué aconsejarte y que puedas tener un apoyo, yo creo que es súper importante a nivel de suelo pélvico. También está el mito de no, es que es normal que te hagas pis durante el embarazo. Señores, esto no es normal, vamos a empezar ya a hablar claro. Entonces creas ahí una cultura de ostras, es que tocarme está mal, es que esto no lo tengo que hacer. Y entras ahí en una espiral que dices, entonces, ¿qué hago? Porque es verdad que cuando se da la menopausia, sí, exacto, hasta que llegues a la menopausia se te acaba la vida. No puedes hacer lo mismo. Incluso en la menopausia creo que es la etapa en la que a nivel profesional estás desarrollado, que es una etapa de disfrute propio y personal. Y que hay que seguir haciendo lo mismo, me parece que no, es que ya con la menopausia se me acaba todo. No, hombre, no. Bueno, Carla, bienvenida a Salud al Oído. Que sepas que para nosotros es un placer que estés aquí, ¿vale? Y que creo que puede ser, bueno, creemos que puede ser muy interesante hablar contigo hoy, ya por lo que hemos hablado desayunando. Así que si te parece un poquito introducir quién eres, a qué te dedicas y demás, para que la gente te conozca. Vale, yo soy Carla, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación, pero sobre todo ahora últimamente más suelo pélvico. Y a día de hoy pues me dedico a fisioterapia uroginecológica, coloproctológica, etcétera, y abordar pues diferentes disfunciones que pueden ocurrir en el suelo pélvico. Súper interesante. ¿Cuál fue el detonante para irte hacia este sitio y no tanto a...? Porque es un cambio de neuro al tema del suelo pélvico. Bueno, pero es que al final suelo pélvico es todo y neuro es todo, quiero decir. Yo inicialmente me informé más en neurorehabilitación porque me gustaba mucho el tema de problemas neurológicos, ictus, lesiones medulares. Y estando tratando a mis pacientes y trabajaba sobre todo en el ámbito más hospitalario, te dabas cuenta que hay una esfera a nivel de incontinencia, sobre todo urinaria, pero sobre todo fecal, que no podías como abordarlo, que me faltaban herramientas. Y de aquí dije, vale, pues vamos a ver qué tal o vamos a hacer suelo pélvico. Yo en la carrera, en la vida me había interesado por el suelo pélvico. O sea, yo era una parte que decía, nunca voy a hacer suelo pélvico porque no me llamaba la atención. Y luego te das cuenta cuando entras ahí que dices, ostras, es que hay mucho más de lo que se está viendo y de lo que yo puedo hacer con mis pacientes. Y además que es eso, yo les digo que todo es suelo pélvico, porque al final todo es anatomía, todo es fisiología, es entender el cuerpo y cómo funciona y en una esfera más íntima y sobre todo a nivel de calidad de vida de la persona. Entonces por ahí me fui y sobre todo es lo que me dedico actualmente. Súper. Y por lo que nos has contado y tal, y lo del taxista y todo, pero mucha gente en el día de hoy no sabe lo que es un fisioterapeuta del suelo pélvico. ¿Qué es? Ilústranos. Al final, suelo pélvico creo que se conoce sobre todo por el tema de la etapa del embarazo, porque es cuando dicen, si te quedas embarazada, pues tienes que ir al fisio suelo pélvico para no hacerte pis o para intentar prevenir la orina, porque luego también está el mito de, no, es que es normal que te hagas pis durante el embarazo. Señores, esto no es normal, vamos a empezar ya a hablar claro. Luego también tenemos esas incontinencias cuando ya te haces mayor, no, porque es que el suelo pélvico está débil y entonces todo cae y te haces pipí, pero es que puedes tener una incontinencia urinaria por un exceso de tono también. Entonces, no solo es embarazo, no solo es incontinencia, sino estamos hablando de muchas cosas, dismenorrea, podemos hablar también de la menopausia, de todos los dolores pélvicos que hay, disfunciones sexuales. Luego, a nivel de coloprocto, no solo está la incontinencia fecal, sino podemos también tener problemas en las ostomías, de que haya un prolapso, de que haya una herniación o las cirugías abdominales, que al final no hay una buena gestión de presiones y luego ocurren disfunciones a nivel de suelo pélvico. O sea, el suelo pélvico es más allá y no solo en la mujer. También tenemos que hablar de los hombres. Los hombres también tienen suelo pélvico. O sea, y muchas veces hay que presentarlo, ¿eh? Incluso los hombres sí que tienen más conciencia de la zona perineal que no una mujer. Pero para ellos no es su problema. O sea, yo con ellos, a veces, como os comentaba antes, iba en el taxi y me dijo, ay, ¿de qué vienes a dar clase? Digo, no, sí, de suelo pélvico. Ah, eso es lo que tienen las mujeres. Y dices, no, usted también tiene suelo pélvico. Y dice, ah, sí, yo, pero sí no me voy a quedar embarazado. Digo, bueno, ¿verdad que tienes próstata? Pues ahí está el tema. O sea,
va todo más allá. O sea, el suelo pélvico está en muchos problemas y hay mucha gente que dice, no, es que yo no trato suelo pélvico. Perdón, pero ¿verdad que la mayoría de fisios tratamos la cavidad abdominal, lumbar? Pues es que indirectamente estamos trabajando sobre el suelo pélvico, al igual que cuando trabajamos un diafragma o trabajamos a nivel respiratorio, todo está involucrado. Esto promete. Sí. Esto promete. Porque es eso, al final, yo lo que tenía escuchado por gente externa, suelo pélvico, influye solo en mujeres y mujeres mayores. Pero por lo que estás diciendo puede influenciar sobre hombres, ¿no? Y también gente joven. Totalmente. No solo gente mayor. Porque en gente joven, ¿qué suele pasar? En gente joven podemos tener muchas incontinencias urinarias y ahora que está de moda el CrossFit, podríamos entrar a abrir un gran melón, pero todo el tema de ejercicio de impacto también puede producir una incontinencia. Pero también, saliéndome de las incontinencias, que ya os digo, no es lo que a mí me apasione ni me apasiona el embarazo. O sea, yo el tema de ejercicio y demás sí, pero no es lo que a mí me motiva más. Pero podemos hablar de disfunciones sexuales. ¿Cuántas chicas tienen dolor en las relaciones sexuales? ¿O cuántas chicas no disfrutan de una relación porque a lo mejor no tienen sensibilidad o tienen menos, menos sensación de orgasmo o no tienen esa sensación? Esto ocurre. Entonces también puede ser que hayan relaciones sexuales que son dolorosas a la penetración por diferentes motivos. Pero también existe todo esto. Y esto también se da en edades tempranas, pero también luego se da en la menopausia, por cambios fisiológicos, que si queréis luego entramos un poquito más, porque es una cosa que a mí me gusta mucho hablarlo y creo que hay mucho desconocimiento sobre la etapa de la menopausia, parece que se te acabe la vida y no es eso, o sea, la menopausia es una etapa más, pero hay que tener en cuenta eso, que no solo es la incontinencia, sino que hay temas de disfunciones sexuales que para mí también son muy interesantes de tratar y creo que no hay conocimiento. O sea, hay muchas chicas que consideran normal tener una relación con penetración y tener dolor. Y luego hay relaciones, o tienen relaciones sexuales o prácticas sexuales que consideran que es lo normal porque es lo que se ha aprendido o lo que se ha visto en X sitios y no es lo normal. O sea, una chica probablemente, por cómo se da una relación sexual, digamos, con penetración, no va a disfrutar tanto como a lo mejor una estimulación directa sobre el clítoris, por el tema de que es el órgano que da placer en la mujer. Entonces sí que el clítoris, pues está la parte del glande, que es la parte externa, que es lo que ve todo el mundo, pero luego los bulbos rodean a la vagina. Entonces sí que puede ser que con una práctica de penetración tenga sensación de placer o puede llegar al orgasmo. Pero es que una chica no sabe ni cómo es un clítoris. O sea, si tú le preguntas a cualquier mujer, ¿tú sabes cómo es tu clítoris? No te lo sabrán decir. Entonces tenemos un gran problema de desconocimiento sobre la parte genital y perineal de la mujer, que todo esto luego puede influir en sus relaciones sexuales, tanto sean sola como con otra pareja. Entonces también te pueden venir con problemas de disfunciones de aquí, o porque tengas un suelo pélvico, por ejemplo, que esté debilitado y por lo tanto no tenga tanta sensación ni tanta contracción en la relación sexual. Súper. Y en cuanto a disfunciones sexuales, volvemos a este tema. ¿Cuáles son las que más te encuentras en consulta? Básicamente, dispareunias, que es dolor en las relaciones sexuales, problemas de anorgasmia o disminución de la sensación del orgasmo, todo esto lo que viene siendo en mujer. En hombres sí que tendríamos también la disfunción eréctil, sobre todo más asociados a problemas de próstata, ya sea por hiperplasia o por adenocarcinoma. Al final, cuando hay una cirugía de próstata, puede ser que los nervios y la zona quede tocada de la cirugía o incluso de la radioterapia y la quimio y puedan tener problemas a nivel de disfunción eréctil. Entonces también es otra de las vertientes de la fisioterapia de suelo pélvico que podemos ayudar a mejorar toda la calidad del tejido para poder tener una erección que sea satisfactoria. Y en cuanto, por ejemplo, lo que decías, las dispareunias, ¿no? Dolor a la hora de mantener relaciones sexuales. ¿Qué opinas del dolor, por ejemplo, con las reglas? El tema del dolor menstrual, sobre todo, yo creo que hay mucho trabajo a hacer porque el tema de la dismenorrea no debería doler. O sea, la regla no tiene que doler. No es normal que la regla duela. Lo que pasa es que hay una educación de años y años y años que está ahí y que parece que sea normal que la regla duela. Porque al final todas las niñas han visto a su madre tener la regla o no, porque hay muchas madres que incluso lo esconden. Entonces, si tú en tu casa has aprendido que eso es una parte que es tabú y que es una cosa que cuando baja te va a doler, tú aprendes que eso te tiene que doler. Y aparte, no solo eso, sino que cuando ya te baja la regla, muchas veces lo que te dicen, no, tómate un ibuprofeno para que se te pase el dolor.
Entonces hay veces que te está bajando la regla y ya te tomas el ibuprofeno. Dices, pues a lo mejor no me duele ni necesito el ibuprofeno. Pero tú aprendes y tienes como una educación de que la regla me va a doler. Entonces, ¿que hay un proceso que puede doler porque hay una inflamación? Sí. ¿Que probablemente esté exagerada por toda la educación que tenemos menstrual? Sí. También es verdad que hay muchas chicas que tampoco conocen un poco el tema de su ciclo. Al final, yo creo que ser conscientes de nuestro propio ciclo menstrual también es ser conscientes de cómo estamos nosotras. Porque a nivel hormonal no es lo mismo una fase lútea que una fase folicular. Una fase folicular al final lo que tienes es un aumento de estrógenos. Tu cuerpo está diferente, es un momento de anabolismo, es un momento de creatividad, estás como como más predispuesta a diferentes cosas. Y luego tú tienes una fase que es la ovulatoria y luego viene la fase lútea, que es cuando ya hay la degeneración y hay el aumento de la progesterona pues, para mantener el endometrio y demás. Si no se da el embarazo, entonces viene lo que viene siendo la menstruación. Pero es que en el propio ciclo menstrual, si las chicas son conscientes de ello, ya van a ver que hay momentos para todo y que tú te encuentras de una manera u otra según tus hormonas. Y es lo normal y al final escucharnos creo que es lo importante. ¿Qué pasa? Que llega el momento de la regla, llega el momento de que duele, pero es que hay chicas que es que incluso tienen dolores que se desmayan o que tienen incapacidad incluso para levantarse de la cama. Aquí tendríamos que mirarlo. Porque parece que vas a un ginecólogo y dices un dolor de regla. No, es que es normal. Bueno, pues que también puede ser que tengamos una endometriosis o algún problema. Entonces, cuando hay dolores de regla tan heavies, creo que hay que abordarlos y mirar más allá de que a ver qué hay. Porque sí que es verdad que la regla no tiene que doler y que hay una educación de que la regla duele. Y probablemente tú aprendes eso. Pero hay que ver qué es lo que está pasando cuando hay un dolor menstrual que sea muy exagerado. Descartar primero que no haya alguna patología orgánica que sea la responsable de... Exacto. Porque al final, por lo que dices, la regla es como una combinación entre procesos fisiológicos y también un poco la educación que nos han dado. Bueno, es que al final todo se aprende en casa. O, bueno, en casa y en la vida. O sea, creo que sobre todo en la mujer, tanto el tema de la regla, que te lo aprendes como es una cosa que tiene que doler, es una cosa que me va a molestar y aparte te lo venden como si fuera, con perdón, una putada. Porque te lo dicen, no, es que hoy cuando te baja la regla, hoy ya eres mujer. Ostras, ¿tener la regla es ser mujer? Pues a día de hoy no. Frases de estas que van calando y no sé, yo me acuerdo al principio cuando era pequeña me bajó la regla, cuando te ibas al lavabo a cambiarte la compresa parecía que estabas traficando. Quiero decir, no pasa nada por llevar un Tampax o una compresa. Entonces creo que todo esto ha cambiado mucho y que todo el tema de los productos como la copa menstrual, las braguitas menstruales están ayudando mucho y la educación a nivel menstrual en las escuelas está cambiando porque no solo es en casa, o sea, los niños pasan mucho tiempo en las escuelas y es donde más también se tendría que normalizar y dar visibilidad a todas estas cosas y explicar qué es la regla y ponerle nombres, porque es como yo les digo a los niños pequeños cuando les enseñan las partes del cuerpo humano, hay veces que toda la anatomía femenina cuesta más hablarla que la masculina. A día de hoy está cambiando mucho. Pero a mí me explicaron la fecundación poniéndome un paralelismo con una flor que fecundaban, que dices, coy, no soy una flor, no tengo un pistilo, no me van a poner polen. Quiero decir, pongámosles nombres a las cosas. Luego tenemos el problema, claro, con una mujer, o sea, digo la mujer porque creo que en el hombre, toda la zona perineal, hay mucha más conciencia porque está más normalizado la masturbación, está el hecho de ir al lavabo y tener que hacer pis y mirarse el pene, ya estás haciendo una activación. Hay muchas chicas que no han visto lo que tienen entre las piernas y mucha gente joven que no sabe bien cómo tener placer o qué partes femeninas tiene. Pero es que esto viene desde antes. O sea, tú ves un niño pequeño y ahora espero que las cosas estén cambiando más, pero un niño pequeño, los niños exploran. Al igual que se tocan un pie, también se tocan el pene, se tocan la vulva, incluso las niñas que se frotan. Y cuando lo hace un niño, normalmente se tiende a verlo como una cosa graciosa. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Y en cambio una niña cuando se frota, no, no hagas esto está mal. Y entonces tú estás aprendiendo desde pequeña que eso está mal. Y entonces creas ahí una cultura de, ostras, es que tocarme está mal, es que esto no lo tengo que hacer. Y entras ahí en una espiral que dices, entonces, ¿qué hago? Pero o sea, la niña siente cosas, hay que explicarle, obviamente en lenguaje de niños. Pero no hay que negar toda esta parte porque está y la van a descubrir. Pues con la regla pasa lo mismo. Si tú aprendes que es una cosa que te va a doler y que te va a molestar, todo eso va calando. Pues en la sexualidad femenina pasa lo mismo. Si de pequeña a ti te inculcan que eso está mal,
cuando llegas a una edad adulta a lo mejor no te atreves a experimentar o te da más pudor de comentarlo con amigas o no sabes por dónde. También es un tema que al final se empieza a explorar en la adolescencia, pero cada vez se mantienen relaciones sexuales mucho más jóvenes. Antes a lo mejor la primera relación sexual, pues 16, 18, ahora están pasando a los 13 y a los 14. Entonces creo que vamos tarde a nivel escolar de explicar cosas que creo que son importantes, porque la educación sexual, que no sé, vosotros la que tuvisteis, la educación sexual en las escuelas, en el instituto, y a mí me llevaron a poner preservativos de colores en penes de plástico, entonces eso no es educación sexual. A lo mejor interesa saber qué pasa si tengo una relación sexual que no está protegida, cómo, bueno, conocer un poco tanto mujeres y hombres dónde están y cómo es una práctica sexual normal, porque si no al final los niños o los adolescentes lo van a buscar en internet y van a aprender relaciones sexuales que no es lo normativo, no es lo habitual, porque normalmente, vamos a hablar del porno, está pensado más para la versión más del hombre o es una parte más agresiva y no está pensado para nada en las relaciones para la mujer. Entonces, chicas jóvenes que en casa a lo mejor no se hable, que en la escuela no se hable y tú quieras saber más, digo porno, pero también en TikTok te puedes sacar de todo últimamente. Entonces, tú aprendes que eso es una relación sexual satisfactoria y a lo mejor tú lo pruebas a hacer y dices, a mí esto no me gusta. Pero es lo normal. Entonces, como esto es lo que yo he visto, entiendo que es lo normal y lo que tiene que pasar. Por lo tanto, a mí la penetración me tiene que volver loca. Y dices, es que no es así. Entonces, todo esto está ahí. De hecho, era un tema que quería proponerte yo, que es que al final yo creo que la mayoría de adolescentes hoy en día, su educación sexual es el porno. La Sobre mayoría. todo en chicos. La mayoría. O sea, hubo un estudio, leí el otro día en un libro de Feminidad Salvaje de Sonia Encinas, una sexóloga que lo recomiendo mucho, que hablaba de un artículo del 2020 de Save the Children en el que el 50% de los adolescentes habían visto porno alguna vez y que hasta el 60 y pico era como la parte de su educación sexual. O sea, que es que estamos hablando de porcentajes muy altos. Entonces, los niños, si no saben o tienen una curiosidad, y digo niños, pero digo adolescentes, pero a mí 13, 14 años son niños, lo siento, o sea, incluso 16 depende de cómo. Pero toda esta parte no se trata y no se habla como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo buscan en Internet. Y en Internet hay mucho acceso últimamente. Y lo siento, el control parental funciona, pero no. Quiero decir, hay veces, o sea, un niño es más listo que nosotros, te lo va a saltar porque va a buscar esa información. Entonces, muchas disfunciones sexuales, sobre todo en la mujer, pueden venir de aquí, pero ya no es porque tenga un problema ella, sino porque es que la educación sexual que recibe no es la correcta. Entonces, hay una parte de propiocepción, de conocimiento anatómico, de notar, de sentir, que hay que hacer un trabajo previo. Y nosotros en las consultas, yo lo que me encuentro mucho es eso, es tener que explicar anatomía pura y dura y cómo funciona y que se conozcan ellas y darles pautas para que puedan explorarse, puedan conocerse y puedan entender cómo tener una relación sexual placentera. Entonces, toda esta parte también te puedes tener en una consulta de fisio de suelo pélvico. Y eso te lo encuentras en todas las edades. Es decir, te encuentras, por ejemplo, entiendo que personas más adultas, mujeres más adultas que no tienen conocimiento sobre sus partes, pero te lo encuentras también en gente joven. Sí, muchísimo. Es que eso es lo que me sorprende, que a día de hoy hay gente joven, que, por ejemplo, chicas que no se masturban. Pero es que la masturbación femenina cuesta mucho hablarla. Y no es como, no está tan normalizada como la masculina. La masculina al final es algo que parece que esté inerte y habitual, y en cambio que una mujer se masturbe, no. O sea, una mujer, una relación sexual, si ella misma o él mismo no sabe lo que le gusta, ¿cómo va a tener una relación sexual satisfactoria con otra persona? Entonces hay una parte de autoconocimiento que se tiene que dar previa. Y ya no solo eso, sino a nivel ya fisiológico, necesitas tener conexiones con tu periné y con tu zona perianal. Si tú no te has mirado nunca, si tú no te has tocado nunca, si no sabes qué tienes entre las piernas, a nivel cortical tú no tienes esa representación. Entonces tú necesitas dar estímulos, sea con vibración, sea con tacto, sea pues eso, a través de espejos, con pelotas, cualquier cosa que tú consigas aumentar la propiocepción de la zona perineal para poder luego sentir y poder notar. ¿Podrías explicar un poco para la gente de casa qué es el tema somatosensorial, la representación cortical? Porque nosotros lo sabemos porque lo tratamos mucho en consulta,
pero yo creo que es un tema muy interesante porque la gente no tiene conciencia de ello. Claro, o sea, nosotros a nivel cerebral, así hablando rápido para que todo el mundo lo entienda, tenemos una representación de las partes del cuerpo y la parte genital tiene una representación que a comparación, por ejemplo, con la boca o con las manos es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos como estimular o aumentar esa zona o esa propiocepción, o sea, aumentar el conocimiento de esa zona para crear más conexiones a nivel cortical y poder notar y sentir más. Por eso trabajamos muchas veces en suelo pélvico con biofeedback, cosas que hacen que aumentar la propiocepción en la zona. Muchas veces pues les colocamos algún dispositivo que cuando ellas contraen, pues en la imagen pueden ver que realmente se está dando esa contracción y todo esto luego nos ayuda a nivel cortical para poder hacer mejor un control motor. Entonces, necesitamos estimular esa zona para crear conexiones y por lo tanto percibir y sentir más. Al igual que yo siempre le pongo el ejemplo, cuando tenemos un paciente con un ictus, al final me lo llevo toda la neuro, si es que ya os lo he dicho que todo es neuro y todo es suelo pélvico. Total. Yo tengo un paciente con un ictus que no tiene conciencia de su cuerpo, por ejemplo, una heminegligencia, que es eso, que es simplemente que hay una parte de su cuerpo que no tiene conciencia ni a veces no sabe dónde está, ni nota, ni percibe. Entonces yo soy muy insistente en mira esta parte, mira la mano, ¿para qué? Para crear representación en el córtex, lo que viene siendo en el cerebro. Pues en el suelo pélvico es lo mismo. O sea, si yo no sé lo que tengo, ni me lo he visto, ni lo he tocado, no voy a poder sentirlo. O sea, si yo luego te pido, contráeme el suelo pélvico, y dices, pues, ¿qué es esto? Claro que esto es otra para decir a la gente que contraiga el suelo pélvico. O sea, yo me lo paso muy bien, hay diferentes métodos, pero cuesta. Entonces necesitamos primero una parte de propiocepción. Yo les digo a las alumnas, digo, o intentamos estimular esa zona y trabajar propio, pero es que o no va a funcionar lo que hagamos después. Pero es que la propiocepción se inicia en el momento cero. Pero digo suelo pélvico, digo neuro, digo trauma, digo cualquier cosa. Porque si no tenemos activada la zona más propioceptiva, sensibilidad, probablemente hagamos una activación errónea y el control motor se nos va. Pues el suelo pélvico es lo mismo. O sea, al final, suelo pélvico creo que es como... Es un mundo más tabú porque no se habla, no se ve, pero es como cualquier cosa de fisio. O sea, yo pongo un paralelismo. Te rompes un cruzado, ¿verdad que vas a trabajar propio? Vas a trabajar disminuir el dolor, intentar mejorar el edema, luego vas a ir ganando fuerza y movilidad y fuerza. Pues suelo pélvico es igual. Lo único que entre las piernas y ya está. Vale. Pues, Carla, ya estarás viendo que estoy alucinando, que según qué cosas me estoy poniendo unas caras de no entiendo nada o no había escuchado hablar de esto. ¿Tú crees que hay mucha relación entre emociones y el suelo pélvico? Muchísima. O sea, yo creo que las emociones influyen en cualquier disfunción a nivel corporal, pero en suelo pélvico creo que aún más. Normalmente muchos pacientes que tienen disfunción en suelo pélvico yo siempre recomiendo el trabajo multidisciplinar y sobre todo el apoyo psicológico, porque yo creo que los fisios un poco hay veces que te quedas como, ahora no sé por dónde salir o qué digo o cómo abordo esto porque es un problema que a mí se me escapa. Entonces llega un momento que tú haces un acompañamiento que al final yo creo que los fisios lo que tenemos mucho es que tocamos y estamos cerca y somos la persona de confianza que te cuentan a lo mejor los problemas de buenas a primeras. Entonces siempre hay que saber derivar y hacer un acompañamiento psicológico porque a veces es necesario. Entonces hay problemas de suelo pélvico sobre todo que afectan mucho a calidad de vida, en la autoestima. Entonces todo esto se ve involucrado. Y si hay una disfunción sexual, puede ser que tengas una disfunción sexual, que tengas un problema de dolor y tengas que hablarlo con tu pareja y a lo mejor se cree una situación rara con la pareja y también hay que hablarlo. Hay muchas disfunciones sexuales que también dan problemas de pareja o que el problema de pareja da una disfunción sexual, que eso también da. O sea, al final todo existe. Entonces, el poderlo tratar con profesionales que realmente sepan qué aconsejarte y que puedas tener un apoyo, yo creo que es súper importante a nivel de suelo pélvico. Luego también si tienes una incontinencia urinaria, tienes escapes de pipí, hay mucha gente que deja de hacer su vida normal porque tiene incontinencia urinaria y ya no te cuento fecal. Pensar que no te puedes ir a una excursión con tus amigas. Hay mucha gente mayor que dice, es que no puedo salir con mis amigas porque, claro, si van a hacer esto, esto y esto, a mí no me va a dar tiempo. Porque aún no tengo váter o no me puedo llevar, no sé, compresa o lo que sea. O si te haces caca, eso huele. Entonces, hay un estigma también social que ahí está. Entonces, mucha gente mayor, sobre todo, y gente joven también, que han podido tener a lo mejor
un parto en el cual tienes un desgarro que te produce una incontinencia fecal, pues tu vida cambia. Y tu vida cambia con 30, 40 años y ya tienes que dejar de hacer cosas. Ostras, no. Al igual que, por ejemplo, en el posparto, yo creo que se idealiza mucho y a través de redes sociales creo que cada vez más, porque, bueno, ves a gente que ha podido tener un entrenador personal, ha tenido un seguimiento de todo, pero no es la realidad de la población habitual. Cada vez más y se está hablando más de ejercicio en el embarazo, de que no es normal que te hagas pis, de que no es normal que tengas dolor, etc. Pero la etapa del posparto, yo lo siento, para mí es una etapa crítica. O sea, primero, la mujer hormonalmente es una montaña rusa. Luego le sumas que tienes un bebé y que si eres primeriza no sabes ni cómo funciona y todo el mundo te cuestiona, porque todo el mundo sabe hacer de todo. Todo el mundo sabe cuándo tienen que dar la lactancia materna, cuándo la artificial. Ahora es que esto es bueno, esto no es bueno. Ahora lo del baby led weaning, que es lo de comer los trocitos e intentar pues introducirlo poco a poco. Hay tantas modas, tantas cosas y tienes tanta información y ya le sumas que tu cuerpo no es el mismo. Quiero decir, después de un embarazo hay un proceso. Cada cuerpo es un mundo y cada mujer es diferente. Pero hay que tener en cuenta todo esto. Si además no tienes ganas de tener relaciones sexuales porque estás cansada, no duermes, estás dando el pecho, te sientes que tu vida un poco se va de ahí porque al final tú cuando tienes un bebé, lo siento, pero la mujer pasa a un segundo plano. Lo importante para todo parece que sea el bebé. Entonces pierdes un poco tu identidad como mujer. Entonces es una parte compleja que también ahí está. Entonces saber acompañar en todos estos procesos pues es importante. Claro, porque es más el acompañamiento y esas cosas, porque a veces no puedes influir directamente sobre eso, porque al final son problemas que tienen con su pareja, a veces tienen que resolverlo ellas mismas con su pareja. Exacto. Y tu trabajo ahí es mucho de... Pero muchas veces hay que también dar como tips de información para que sepan que eso no es normal, porque si lo que se vende que es normal, que en el posparto tengas que ir hecha un cromo, que no duermas, que te hagas pis, que no puedas salir a la calle prácticamente, ostras, si es que eso es lo normal, claro, si nadie te dice que eso no es normal, que no es normal que cuando tú hayas tenido un parto, lo normal es no tenerte que tener incontinencia urinaria y menos incontinencia fecal. Puede ser que durante, pues eso, tengas un poco como que te notes un poquito más débil o que tengas un poquito de molestia hasta que pues acabe de cerrar todo, pero no lo es lo normal. El problema es que tenemos un concepto de normalidad que no es el adecuado. Entonces, decirlo y que la gente le resuene ya es mucho y yo creo que ahora, por ejemplo, la etapa del embarazo y el posparto, sí que la gente o las mujeres sobre todo van más a suelo pélvico porque ya está más normalizado y ya se acompaña. Pero en todas las demás etapas, yo no sé si tenéis alguna amiga a lo mejor que ha tenido algo o X y haya ido al fisio de suelo pélvico por un dolor de regla, por ejemplo. Sí, pero porque tenemos amigas fisios de suelo pélvico. Pero es que Pero no por... Sí, el normal no. Y gente mayor. Gente mayor a mí me fascina. También hay problemas de suelo pélvico, pero también se pueden trabajar. Parece que cuando llegas a una etapa de la vida que se te acaba y que no hay remedio. Hombre, no. Podemos mejorar. Probablemente hay disfunciones. Yo no digo que el suelo pélvico lo podamos arreglar todo. Porque hay disfunciones que, lo siento, da para lo que da y también hay que ser objetivos. Pero podemos mejorar mucho la calidad de vida. O sea, una incontinencia urinaria no es lo mismo ir con un pañal que con un salvaslip, por ejemplo, o con un protector más pequeño. Todo esto lo podemos explicar. O dar tips para pues hacer una reeducación de hábitos a lo mejor, y si esta señora tiene incontinencia urinaria por la noche, pues a lo mejor a partir de las 6 de la tarde intentar reducir esta ingesta hídrica. ¿Para qué? Pues para que por la noche la señora pueda descansar, o el señor. Porque si tienes que levantar al lavabo 3 veces, es horrible, es que no descansas. Entonces todo eso también está ahí inerte en el suelo pélvico. Y en cuanto a la gente mayor, lo que decías, ¿cómo está el conocimiento o el tema de orgasmo, esas cosas? ¿Qué es lo que te encuentras tú de normal? ¿Que ya tienen un conocimiento total, no necesitan ayuda o que están...? Bueno, la gente mayor tenemos un poco de todo, porque es verdad que si a día de hoy gente joven no sabe lo que tiene entre las piernas, gente mayor, que aún ha habido más tabú, pues es más complejo. Yo tengo señoras que a mí me han venido a consulta y yo le preguntarle por relaciones sexuales o aquello de que, bueno, pues le comentas y te dicen que, bueno, yo me abría de piernas y mi marido hacía y deshacía lo que quería. Entonces, claro, tienes esa concepción sexual de decir, ostras,
Y luego tienes otras que, yo por ejemplo tuve una señora con 74 que me vino a consulta porque quería volver a tener relaciones placenteras y quería tener orgasmos. Entonces, ¿qué pasa? Que era una vagina pues, que hacía mucho tiempo que no, pues, ni tenía un orgasmo, ni había hecho un Kegel, no tenía, había una atrofia. Porque es verdad que cuando se da la menopausia, esa bajada de estrógenos pues da ciertos síntomas y signos que lo que hacen es que la vagina pues pierda elasticidad, pierde lubricación, puede incluso haber el líquen esclerótico que molesta mucho, todo en el picor, incontinencia, en el caso que haya la debilidad también, infecciones, o sea, es que hay muchas cosas y cosas que se pueden prevenir, pero que no se hablan. Entonces la señora me vino y yo le empecé a explicar y empecé con lo mismo, con propiocepción. O sea, yo saqué mis dibujitos, mis esquemas, mis maquetas y me hizo mucha gracia porque le enseñé la maqueta del clítoris. Claro, la señora se me quedó así, le dijo, ¿usted sabe lo que es esto? Y me dijo, no. Y le dijo, esto es un clítoris, esto es el clítoris. Digo, es lo que da placer a la mujer. Y claro, me dice, pero esto yo no lo veo. Digo, claro, digo, lo que se ve es la parte del glande. Que es chiquitito, el prepucio chiquitín, arriba. Y se me quedó así, me miró. Y me dice, claro, es que los hombres solo conocen la punta del iceberg. Y digo, bueno, los hombres y usted misma, quiero decir, si nosotras mismas no sabemos cómo es, claro, entonces esta parte hay que conocerla. Entonces, pues dar pautas muchas veces de, pues eso, mirar, vibración, masaje perineal para mejorar la elasticidad de la vagina, incluso contracciones para mejorar el tono. Pero es que al final tener un orgasmo también ayuda en la salud femenina a nivel vaginal. También ayuda a que todo el suelo pélvico tenga una contracción, mejore la vascularización y mejora todo, pero no se da. Pero la gente mayor tiene relaciones sexuales y quieren tener. Y me parece maravilloso que con 74 años quieras descubrir cómo tener un orgasmo. Porque esta señora, por ejemplo, yo le explicaba y me decía, es que claro, yo ahora mismo puedo tener o me puedo masturbar y puedo estar una hora y aquello no funciona. Claro, porque no es lo mismo. O sea, cuesta más. Si tenemos una vagina que está débil, que está atrófica, que las conexiones no son buenas, pues va a costar más llegar a una fase del orgasmo. Al final la respuesta sexual es la que es. Entonces hay que, pues, intentar trabajarlo y se puede mejorar mucho la calidad del tejido. Sobre todo, por ejemplo, con radiofrecuencia. Va muy bien para mejorar pues, esa vascularización y molestias que pueden tener a nivel vaginal. Qué guay, súper. Entonces, si tuvieras que decir por dónde, o sea, a una persona que nos está viendo y tiene un problema así, por dónde empezar, lo primero sería educación, entiendo. Totalmente. Y después ya un trabajo de fisio o... Sí, o sea, creo que la educación viene con todo, pero si cualquier persona de la edad que sea tiene un problema a nivel de suelo pélvico, creo que lo primero es ir a sitios que te sepan informar de lo que te está pasando y que te puedan dar una educación y sobre todo un conocimiento de... Y luego, pues trabajar de la manera que sea, con terapia manual, con aparatología, con lo que sea. Al final, yo creo que ahora, a día de hoy, se está tendiendo mucho más a la aparatología, a hacer... Parece que el que tiene más máquinas es mejor fisio, pero es que no creo que sea así. Y yo trabajo con máquinas y las adoro y ojalá, o sea, nos ayudan mucho en nuestra práctica clínica. Pero creo que hay una parte de saber explicar y saber dar ese mensaje que cuesta mucho y creo que hay que empezar por ahí y luego ya vendrá todo lo que tenga que venir, pero hay una parte de educación que es muy necesaria y un suelo pélvico más. Qué guay, súper. Siguiendo esta línea de la educación, ¿vale? ¿Podrías resumir un poco los cambios que sufre una mujer? Es decir, hemos hablado de la menarquia antes, desayunando, todo esto, y también cuando entran en menopausia y demás. Porque es lo que comentamos antes con Marc y contigo. Cambios de fase. Que hay gente que no Sí, sabe sí. que la menopausia es la ausencia de reglas. Sí. Cuando se va. Se piensan que es una etapa únicamente y luego se acaba. Sí, bueno, igual que muchas mujeres se piensan que la regla y el pis sale del mismo agujero a día de hoy. O sea, quiero decir, hay muchas cosas que no se saben. Básicamente, resumiendo un poco lo que vienen siendo las etapas de la mujer, está toda la etapa infantil hasta que llega al desarrollo, viene la primera regla, que es lo que se conoce por menarquia, luego viene toda la etapa fértil, que es cuando una mujer pues, se puede quedar embarazada porque tiene la regla normalmente cada mes, y luego llega la etapa de la menopausia, que la menopausia no viene a ser más que el cese de la edad reproductiva, es decir, es el momento que cuando llevas 12 meses en los que tú no tienes la menstruación y por lo tanto ya comienza la menopausia. Es verdad que previo a la menopausia es lo que se conoce de la perimenopausia, puede haber el síndrome climatérico, al final son estos cambios que dices, es que me está haciendo el tonto.
que viene a veces un mes, luego viene a los 4, en el momento de los sofocos, de los cambios hormonales. Es una fase en que nuestros ovarios están dejando de producir estrógenos y por lo tanto hay un poco de cambios entre signos y síntomas de la mujer. Pero la menopausia no es más que el cese de la edad reproductiva, es decir, llevas 12 meses en los cuales no te baja la menstruación, se considera la menopausia. Y luego ya, pues lo que queda de vida, pero sin la regla. La menopausia, digamos, sería como un cambio de etapa, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que parece que la menopausia está como muy... Criminalizada. Sí, exacto. Parece que llegues a la menopausia y se te acaba la vida. Perdona, pues hacer lo mismo. Incluso en la menopausia depende de cómo, creo que es la etapa en la que a nivel profesional estás desarrollado. Luego, además, si has tenido hijos o lo que sea, muchos ya están medio criados que tampoco tienes que estar pendiente. Es una etapa de disfrute propio y personal. Y que hay que seguir haciendo lo mismo, porque parece que no, es que ya con la menopausia se me acaba todo. No, hombre, no. O las relaciones sexuales. No voy a poder volver a disfrutar una relación sexual en la menopausia. O sí que es verdad que esta bajada de estrógenos muchas veces lo que da es una bajada del líbido de la mujer. Pero hay maneras también de trabajarlo. Yo creo que aquí sobre todo es muy importante la comunicación con la pareja, en el caso que la haya, y la comunicación con una misma, de saber qué es lo que le apetece, qué no, cómo y cuándo. Y tener, pues eso, recursos como lubricantes, hidratantes, para mejorar que no tengas esta sequedad y esas molestias, el picazón, las infecciones de orina, todo esto se puede prevenir. Además que sobre todo ejercicio físico. ¿Por qué? Porque ya no solo esta bajada de estrógenos que va a dar una bajada de la masa muscular y una osteoporosis. Por lo tanto, que nos interesa trabajar fuerza, ¿no? Parece que es que sobre todo en la menopausia hay que hacer cardio. No, señoras, hay que hacer ejercicio de fuerza para mejorar todo el trofismo muscular. Entonces yo creo, o sea, a mí es de las etapas que más me gusta, que creo que hay que potenciar y que darle y explicar, porque hay mucho desconocimiento y hay mucho tabú y eso está sobre todo criminalizada, como decías. Yo es que lo que me doy cuenta, que cosas que damos como obvias, por ejemplo, lo que te decía, lo de el cambio de fase, hay gente que piensa que, porque me lo encuentro a nivel personal y profesional, que es un periodo de tiempo que dura. Es decir, no, son 12 meses y cuando pasan esos 12 meses ya no tienen menopausia. Se ha acabado. No, es un cambio de fase. Es el cambio de fase como tal, claro. O sea, la menopausia se considera cuando dejas de tener la regla. Luego no estás en menopausia todo, porque no se considera que estés en menopausia. Simplemente es un cambio de fase de que te bajaba la regla cada mes o cada 28, 34 días, depende. Y ahora ya no. Pero ya está. Pero hay mucho desconocimiento por parte de la población en general. Es que alucinaría. Y yo me encuentro cada día cosas, ya os decía. O sea, a mí no es la primera vez que me dicen, no, es que el pipi y la orina salen por el mismo sitio. No, no. Hay diferentes agujeros, hay que explicarlo. Todo esto. Y si hablamos de prolapsos vaginales, por ejemplo, ya es un mundo aparte. Hay gente que tiene un bulto ahí y que no ha notado un bulto y dices, ostras, te está saludando el útero casi por la vagina, quiero decir. Y no es normal. Y parece que sea normal. No. Y para llegar a ese punto han pasado otros que se han perdido porque no hay una educación ni una prevención. Entonces, cuando te llega el problema es más gordo. Entonces, yo creo que si habláramos más y hubiera más educación, las disfunciones del suelo pélvico se cogerían más a tiempo que no como se están cogiendo, que tengo que decir que cada vez se cogen antes, pero que falta mucha divulgación, muchísima. Es que es el problema principal que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Porque es el desconocimiento y la falta de esto, del conocimiento que tiene la gente sobre esas cosas. Totalmente. No, es que es así, ¿eh? Y también te digo, normalmente yo lo que veo más es que si un hombre tiene una disfunción de suelo pélvico, es decir, si un hombre se escapa el pipí o un hombre tiene una disfunción eréctil, te va a venir antes a buscar que una mujer que tiene dolor o tiene una incontinencia. Porque en la mujer es normal y en el hombre no. Yeah. Lo que te dicen, ¿no? Todo es normal. Sí, totalmente. Y es así, un hombre tiene una disfunción eréctil y mueve cielo y tierra por saber qué le está pasando y cómo mejorar eso. Yo, de hecho, cuando trabajaba en el hospital, me acuerdo cuando alguno que tenías que le iban a operar de cistectomías o temas urológicos, ya te preguntaban en la consulta previa a la cirugía, rollo, ¿pero yo voy a tener incontinencia urinaria? ¿Pero voy a tener disfunción eréctil? ¿Qué es eso de los Kegels? Y dices, ¡ostras! Sí. En cambio, te venía a lo mejor alguna paciente con un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario y no se están planteando todo esto. Ni es que ni se lo huelen, ni nadie les ha explicado, nadie le ha dicho cómo.
ostras, hay un diferente concepción del hombre y la mujer en este aspecto, ¿eh? También es por la normalización que tiene, ¿no? Claro, Porque está más normalizado en hombres. bueno, y que en la Bueno. mujer es todo normal. ¿Te Ya, duele? claro, Es normal. claro. ¿Que se te escape el pis? Es normal. Y como no se habla, Y como no se habla, y luego hablas con tu amiga, que también le dicen que es normal, pues todo es normal. O sea, yo he tenido charlas con amigas mías y quedarse con la cara que al final, o sea, tenemos 28, 30 años, quiero decir, somos gente joven. Y dices, ostras, no te estoy contando nada nuevo que yo sepa. Y entras ahí y tú cuando sueltas algo dices, no, es que soy fisio suelo pélvico. Y sueltas 4 cosas, ya la gente empieza a resonar y te empieza a preguntar, pero esto, pero es normal que yo tal, y dices, no, no es normal. Y esto es lo que hay que ir trabajando mucho. bueno, para eso estamos aquí, Totalmente. claro, para divulgar todas estas cosas. Sí, no, eso sin duda. Porque luego quería preguntarte, en el tema de hombres, por ejemplo, Sí. tema de disfunciones sexuales, tema de, no sé, las que más he escuchado, que es lo típico, eyaculación precoz, todas estas cosas, ¿qué? ¿También son por disfunciones por tema de educación o ya es un problema fisiológico que tiene la persona? Puede haber un tema, por final, todo lo que es la eyaculación, la erección, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, si hay una desregulación en el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático, puede ser que tengamos, pues eso, una disfunción eréctil o una eyaculación precoz. Todo esto se puede trabajar a nivel de suelo pélvico, por ejemplo, la neuromodulación funciona muy bien para todos estos aspectos. Puede ser, por ejemplo, que hayas tenido un accidente en la charnera toracolumbar, T12, L1, L2, y ahí está el sistema simpático. Por lo tanto, probablemente puedes tener problemas a nivel de eyaculación, por ejemplo. Puede ser que tengas un traumatismo sacro y tengas problemas de disfunciones eréctiles. Esto hablando de lo que viene siendo más anatómico, fisiológico y demás. También puede ser por un problema psicológico. O sea, las disfunciones sexuales creo que son sobre todo las disfunciones del suelo pélvico que más tienen que ir acompañadas por la parte psicológica, porque hay un tema anatómico o un tema más fisio, pero hay una parte de la cabeza, o sea, de cómo se siente o de la propia relación de pareja que puedas tener. Porque si tú estás en un estado muy estresado o muy agobiado por X cosa, probablemente tengas una disfunción eréctil porque vas a tener el sistema parasimpático que va a ser imposible activarlo. Y en cambio, cuando tengas esa erección, probablemente sea esa eyaculación precoz porque no tienes un control sobre eso. Entonces, todo esto se puede trabajar a nivel más, pues eso, fisiológico. Si, por ejemplo, las disfunciones eréctiles, más por temas de próstata, que ha habido una cirugía y demás, muchas veces también puede ser por origen vascular, porque no hay un buen cierre a nivel del pene para llenar de los cuerpos cavernosos de sangre, entonces tengas una disfunción eréctil. Pues aquí puedes utilizar otras técnicas. O sea, al final, cuando tú tienes una disfunción eréctil o tienes una eyaculación precoz, tienes que ver qué es lo que está pasando en ese hombre. Y aquí también entra mucho pues, la anamnesis, lo que hables con él, qué ha pasado, sobre todo saber cuál es el detonante. Porque hay veces que a lo mejor disfunciones sexuales puede ser porque haya un problema con la pareja. Entonces aquí, por mucho que tú le quieras decir de fisio y hacer tratamientos para mejorar vascularización, mejorar atrofismo, darle pautas, hasta que a lo mejor no lo deje con la mujer, no te va a servir de nada. Entonces también yo a veces me encuentro en el punto este de, ostras, tengo que decirle, o creo que esto puede ser por otro tema, pero ¿cómo le vas a decir? Depende del qué. Entonces aquí está el tema del psicólogo, que viene maravillosamente, y es cuando te toca derivar, que hay muchos pacientes que cada vez más la salud mental está más aceptada, pero ¿cuántos pacientes derivas al psicólogo y dicen que ellos no están locos o no lo necesitan? Ostras, pues ahí ya te topas que dices, bueno, yo te puedo ayudar hasta donde te puedo ayudar. O sea, yo soy muy clara. Llega un punto que si yo veo que hay algo que no está en mi mano, lo siento, no voy a seguir con las sesiones porque no te voy a poder ayudar hasta que tú no aceptes o no intentes buscar ayuda en otros lados más. Yo te puedo acompañar en lo que sea y darte mejor calidad de vida, pero necesitamos un apoyo por otro lado. Vale, Carla, hemos hablado antes de que, por ejemplo, el tema de representación cortical en mujeres está más poco trabajado que en hombres, porque es una cosa más común, pero el tema de hablar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, como hombre que soy, hay ciertos temas que hablarlo con amigos, familiares y eso cuesta más que entiendo que en mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres lo hablamos más todo entre nosotras. Incluso a mí me pasa con amigos míos que te pones a hablar no sé qué y dices, ostras, qué implícita eres o que me estás contando muchos detalles. Digo, bueno, porque a mí es lo que estoy acostumbrada con mis amigas. A lo mejor yo tengo amigos
que son más cerrados. Tampoco creo que sea una cosa bien de hombre o mujer, pero sí que es verdad que el tema de relaciones sexuales y tema de sentimientos creo que cuesta más hablarlo entre amigos. Esto me diréis más vosotros que no yo, porque yo lo hablo todo y soy como un libro abierto. Pero sí que es verdad que cuesta más. También te digo, yo en mi consulta me viene un hombre o me viene una mujer y al final, como pasas tanto tiempo con él o con ella preguntando, al final estás tocando, estás cercano, creo que encuentran como un lugar seguro para hablar y para soltar muchas cosas que a lo mejor ellos mismos ni se las han planteado. Creo que la parte también del fisio es importante saber hacer qué preguntas para que el paciente te diga o pueda expresar sentimientos que a lo mejor le están afectando a nivel corporal. O sea, yo no sé vosotros, pero es eso. A veces estás haciendo, tienes una sesión que dices, ostras, he hecho no sé cuántas mil cosas y el paciente ha salido sin más. Y en cambio, un día que te haces un masaje en la cervical y dices, hostia, qué bien me encuentro. Y dices, pues, y has soltado todo lo que necesitaba soltar. Entonces, creo que también dejar ese espacio para que el paciente hable y para que poder mejorar, pues está bien. También os digo, yo al final soy muy defensora de que yo soy fisio y mi trabajo es fisio y no me voy a meter en competencia de otros profesionales. Por eso siempre confío en derivar al nutricionista, al preparador físico, al psicólogo, porque creo que es importante tener esa red de contactos y que cada profesional se encargue de lo que necesite en ese paciente. Pero es innegable y cuántos fisios nos hemos sentado al borde de la camilla, prácticamente no hemos hecho nada y el paciente sale estupendo. Pues es lo que hay. Entonces son sesiones que también dices, bueno, a lo mejor era necesario, pero tampoco es a mí no es mi día a día, pero sí que a veces pasa un poco esto. Yo creo que entre los hombres cuesta más explicar las cosas y a veces cuesta más cuando hay alguna disfunción sexual. Esto yo creo que me lo diréis más vosotros. No sé si es tan común comentarlo con el de al lado. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que lo han tenido y me lo han tenido que decir después de muchas sesiones. Es decir, no la primera, no lo sé, ¿eh? Mujeres no sé cómo va, pero en clínica a lo mejor te lo dicen primera o segunda sesión, pero a mí es un tema que sobre hombres cuesta muchísimo. A no ser que hayas hurgado ahí profundamente, es un tema que no sale. No, porque o si ha pasado y no le dan la importancia que se le tiene que dar o piensan, esto no lo voy a decir porque qué van a pensar, porque tal, y empiezas a darle la vuelta. Yo creo que en mujeres, cuando no saben por qué viene, porque yo creo que cuando hay alguna cosa, alguna disfunción, siempre tienes como un run de esto puede ser qué. Y cuando no quieres escuchar algo que sabes qué es lo que es, a lo mejor no te lo cuentan. Sobre todo a lo mejor chicas que tienen eso, dolores en las relaciones sexuales con su pareja y que hay algo que en la pareja no va bien. Entonces te vienen por una dispareunia, por un dolor en la penetración o en la entrada sobre todo de la vagina o incluso por nivel profundo y empiezan por ahí, pero claro, si esto se perpetúa, lo que puede dar es la contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico y dar un vaginismo. Y entonces tener imposibilidad ante la penetración, pero no solo en el coito, sino pues una copa menstrual o ellas mismas, cualquier cosa. Entonces, ostras, ¿cómo el cuerpo llega por un problema que realmente no es físico a hacer esa contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico y producir un vaginismo? Y muchas veces tenemos que empezar a lo mejor por preguntarnos si la relación con la pareja o si hay algo más de la parte física. Porque al final, cuando haces una anamnesis, tú preguntas muchas cosas. Y te pones a indagar, y exploras, y miras, y cuentas. Y a veces el discurso que te van diciendo, a ti ya te saltan algunas alarmas que como profesional ya te suena porque sabes lo que está pasando. Entonces, mi responsabilidad o la responsabilidad de nosotros es explicar y decir qué es lo que le está pasando para que ella le resuene. Lo que hay veces que no quieren ver eso, porque a lo mejor implica que tiene que dejarlo con la pareja. Entonces es una cosa que está ahí. O chicas, por ejemplo, que tienen infecciones vaginales recurrentes, candidiasis, vaginosis, entro que si me pongo el ginecanestén, ahora me pongo el antibiótico y demás, y la microbiota de la vagina también cambia y puede dar también dolor. Si tú tienes dolor cada vez que tienes relaciones sexuales, lo que vas a hacer es esquivarlas. Entonces, inconscientemente puedes entrar en un problema con tu pareja si esto no se habla y hay una comprensión y una comunicación, porque también podemos entrar, ostras, no quiere tener relaciones sexuales conmigo, o qué está pasando aquí, o por qué no y antes sí.
y puedes entrar en una espiral que se puede ir de madre. Por eso que las disfunciones sexuales hay que verlas con una mirada amplia y no quedarnos solo focalizados con lo que está pasando en el tejido en ese momento. Porque ya os digo, podemos pasar de una dispareunia superficial a la penetración, a hacer una contracción involuntaria de la musculatura y tener un vaginismo. Y un vaginismo que cuesta pues lo suyo entrar. Y ya no entremos en temas de dolor pélvico crónico, que creo que cualquier dolor que sea crónico acompaña todo lo que acompaña, porque luego tienes los cambios a nivel del sistema nervioso. Entonces ya no estás trabajando sobre un tejido periférico, una cosa pequeña, sino ya te estás yendo más allá, sensibilización central, y entramos en bucles potentes que, claro, el tratamiento no va a ser el mismo que algo que empieza por una cosa pequeña de un tejido. ¿Qué contexto suelen tener las personas con dolor pélvico crónico? Depende. Hay de todo. Porque sí que es verdad que puede ser que sea un dolor que se haya perpetuado por X cosa. También hay muchos dolores pélvicos crónicos. Por ejemplo, cuando si has tenido alguna cirugía oncológica, un cáncer de ovario, por ejemplo, que te ha impedido ser madre, que muy joven tienes una menopausia inducida, porque claro, la menopausia, hemos hablado de la menopausia fisiológica, lo que pasa habitualmente, pero también tenemos la menopausia inducida o quirúrgica. Si tú tienes un cáncer de ovario y te extirpan los ovarios, tú vas a tener una menopausia quirúrgica. Por lo tanto, los síntomas y signos no los vas a tener con 50, los vas a tener a lo mejor con 30. ¿Qué pasa? En el cáncer de ovario es uno de los cánceres que más tarda en dar la cara. Entonces, cuando se diagnostica, muchas veces ya está bastante avanzado. Entonces tú haces una cirugía, extirpas los ovarios, teóricamente todo está bien y demás, pero puede ser que a ti eso te cree un dolor que tiene parte de dolor físico, pero también hay una parte, un componente psicosomático que ahí está. Y todo lo que conlleva no tener ovarios, a lo mejor, pues eso, tu deseo frustrado de ser madre, el dolor que te puede producir dolor ahí, cicatrices de cesárea, por ejemplo, que quieren un parto vaginal, un parto natural, sin epidural y demás, y a última hora tienes que hacer una cesárea porque es lo que toca, porque al final lo que buscas es la supervivencia del bebé y la mamá. Ostras, una cesárea puede ser muy dolorosa. Una cicatriz, cicatrices de cáncer de mama, muchas veces que te quiten un pecho, a ti eso te involucra y te aporta unas cosas que te puede crear un dolor más allá del dolor de la afectación física. Entonces, en suelo pélvico es lo mismo. Creo que también es eso, pues cirugías abdominales, cáncer de la zona, pues eso, de colon, uro, todo el tema pelviperineal te puede causar un dolor pélvico crónico que ahí está. O disfunciones sexuales que por lo que sea se perpetúan y tienes un dolor. O abusos sexuales que ahí están. Y no solo de algo esporádico que viene tal, no, es que puede ser de alguien, de algún familiar cercano o de alguien de confianza que tampoco sabes y no lo identificas en su momento y luego te das cuenta que entonces puede haber también un dolor a nivel de eso, por un abuso sexual o por una relación de pareja que no es consentida o vete tú a saber, eso que decíamos, si las relaciones sexuales que aprendo es a través del porno o tengo una relación que se adecua o la práctica sexual se parece a eso, yo no estoy disfrutando, yo lo estoy pasando mal, pero a lo mejor soy una persona que tengo una baja autoestima y una dependencia por la otra persona, yo voy a soportar todo, entre comillas, para que no me deje. Entonces puedo tener un dolor en esa zona. Y es una zona aparte sensible. Wow. Yo estoy alucinando del desconocimiento que hay, de que... Totalmente. No lo sé, pero yo creo que mucha gente va a llegar y va a decir, no, suelo pélvico, disfunciones, algún cambio más fisiológico y tal, pero es que estamos hablando todo a nivel emocional, todo a nivel de educación, cosas que no entran tanto en la parte tanto física. No sé, en porcentaje yo veo que está ganando lo otro. Sí, pero ¿cuántos dolores de cervical piensas? Sí. Claro, nos lo llevamos a trauma. O yo qué sé, dolores de hombro o dolores de rodilla, que parece que hay gente que somatiza por otros lados o que tiene otras zonas de dolor. Luego ya no hablemos de tema de inflamación intestinal, alergias, porque ya estamos en la orden del día, que si el SIBO, el helicobacter, la intolerancia al gluten, la lactosa, la inflamación, el no sé qué. O sea, todo eso también está ahí y que al final una inflamación crónica o persistente me va a dar unos signos y unos síntomas a nivel físico.
Entonces es más complejo, ¿no? Es que suelo pélvico parece que sea solo, Sí. pero es que suelo pélvico va más allá. Yo creo que el problema también por el tema de educación, que siempre ha sido considerado como un tema tabú, ¿no? Está como más cerrado el tema y sacar estas cosas van saliendo, por ejemplo, tema presión social, también, por ejemplo, lo típico de, no, los hombres siempre están predispuestos a ello. Sí, bueno, eso es un mito común. O sea, tú le preguntas a cualquiera, no, es que los hombres siempre tienen ganas. Es verdad que por temas hormonales siempre hay más predisposición que en la mujer. Pero hay hombres que tampoco les apetece siempre 24/7 y no pasa nada. La cosa es siempre, yo creo que hablarlo, porque yo creo que el hombre se coge la cosa de no, es que yo tengo que estar dispuesto siempre y allí voy, en plan, me pongo la de esto de machito, pero no es así, no hace falta. Y la mujer parece que tenga que estar, pues, intentando satisfacer al hombre porque como siempre tiene ganas y entonces, como no haya comunicación entre la pareja o lo que sea, esto en lo que son relaciones sexuales heterosexuales. Luego ya entramos en otros tipos de relaciones que también pues hay 1000 problemas. Porque, por ejemplo, si tú tienes una relación sexual anal, también puedes tener disfunción sexualo-pélvico. O sea, podemos tener dolor por contracturas a nivel del elevador del ano o incluso, depende de qué práctica sexual, puedas tener una lesión del esfínter. O sea, todo esto también está y no se contempla. Pero yo he tenido casos de dolor anal por relaciones sexuales anales. Y también hay que tratarlas, porque es un dolor que luego se perpetúa también. Entonces, bueno, ya os digo, suelo pélvico da para mucho. O sea, aquí podríamos hacer... Bueno, y además, ahora me estoy acordando mucho de Alex Andaluz, que como te comentábamos vino hace poco, y hablaba sobre el dolor, y al final la conclusión que sacamos es el dolor sin daño, el dolor nociplástico, es un error en el aprendizaje, es un dolor disfuncional. Entonces, creo que va un poco por aquí también, el dolor pélvico crónico que decías y demás. Y en general todo lo que estás explicando son errores de aprendizaje, porque nos falta información de calidad. Bueno, es que cuando no se sabe qué es, muchas veces como el cajón desastre y te pongo una etiqueta, es que tú tienes un dolor pélvico, en este caso el dolor pélvico crónico, que puede ser que sí, pero creo que el dolor pélvico crónico engloba muchas cosas y es un cajón desastre un poco complejo. Claro, si tú tienes un dolor crónico en el hombro, un hombro no es un tabú, pero si tú tienes un dolor crónico en la vagina, ostras, es complejo y luego da muchos problemas. Y es eso, y la calidad de vida que tú tienes se te va a ver más afectada que si tienes un dolor de hombro. Normalmente, ¿eh? Que también puede ser que haya dolores de hombros que molestan mucho, codo, rodilla, lo que sea. Pero es una esfera que cuesta más de hablar, no está tan habitual en la orden del día. Totalmente. Sí, totalmente. Bien, entonces, ya para ir finalizando un poquito el podcast, la gente que nos está viendo, sobre todo, bueno, hemos hablado que hombres también, pero sobre todo serán Sí. mujeres, probablemente. ¿Cómo saben en qué punto tienen que ir a un fisio o una fisio suelopélvico? Es decir, hostia, me pasa esto. Creo que debería ir a... Yo creo que ante cualquier duda siempre está bien buscar en profesionales que realmente sepan de lo que están hablando. Intentar evitar señor Google, porque señor Google es mal y al final parece que tengas cualquier cosa y te estés muriendo según Google. Entonces creo que consultar cualquier profesional del suelo pélvico le va a venir bien, sea por que no, aunque tengas dudas, o sea, dolores menstruales, preguntar, porque a lo mejor hay ejercicios, estiramientos que te pueden ayudar a mejorar el dolor y no te tienes que tomar ningún ibuprofeno. Entonces, hay métodos que te pueden mejorar esa molestia en los días de la regla. O incluso, pues, intentar adaptar tu entreno según el ciclo, de la parte del ciclo menstrual en que estés, que eso también es muy interesante. Luego, temas de disfunciones sexuales. Yo aquí es que animo a cualquier persona a que cuando tenga cualquier duda pregunte, sea quien sea, pero que sea profesional y que sepa de lo que estamos hablando. Porque creo que del tener la información, muchas veces, creo que tener la información ya hace que el paciente se relaje. ¿Qué pasa? Que tú tienes un problema en algún sitio que no sea el suelo pélvico, porque es como más tabú, pues lo hablas más y es más fácil. Pero si una chica tiene una incontinencia, no lo va a hablar. Y va a costar más que suelte. Entonces, creo que el hablarlo, el que te expliquen, oye, mira, a ti te pasa esto por esto, por esto y por esto. Y entender lo que te está sucediendo, a ti ya como persona te disminuye el dolor y te relaja más. Porque estás más tranquilo y ya no estás tan en alerta, entonces entiendes lo que está pasando, entonces vamos a buscarle solución.
Y creo que la parte de explicarlo es muy importante. Obviamente, pues si estás embarazada, te recomiendo que te hagan revisiones, intentar, pues eso, a mitad del embarazo, un poquito más adelante, para preparar el parto, que te informen, etcétera, en pospartos. Cualquier cirugía abdominal, yo recomendaría una revisión, más que nada para que todo esté bien, que haya una buena gestión de presiones. Obviamente, todo el tema de cicatrices ya no entro, pero porque cuántos problemas puede dar una cicatriz. Y aquí, bueno, vosotros también sabréis 1000. Entonces, todo esto lo recomendaría, pero bueno. En general, la menopausia sería una de las épocas, al menos una sesión de ver que todo está bien, explicar qué va a pasar, porque cuando van a los gines muchas veces no explican, depende de qué cosas. Entonces es importante saber qué va a pasar y cómo puedo prevenirlo, porque a lo mejor pues, utilizando algún hidratante, algún lubricante, haciendo ejercicio de suelo pélvico, también voy a conseguir no tener una atrofia vaginal y no tener los problemas derivados después de la menopausia. Entonces son épocas que también. Ya no entro en temas de cánceres ginecológicos, próstata, colon, porque creo que esto sí que sería importante que hubiera una revisión de suelo pélvico para ver que todo esté bien y cómo poder ayudar en estas personas, que creo que lo necesitan bastante. Genial. Y un mensaje que quieras enviar a la gente de casa, que digas, toma, llevaos esto de regalo. Yo creo que durante todo el podcast he repetido mucho lo de no es normal, no es normal, y creo que en el suelo pélvico hay que dejar de normalizar las cosas, hay que quitar tabús y sobre todo hay que buscar información y saber qué es lo que está pasando. Y educación, o sea, básicamente para mí es educación sexual, educación menstrual, educación propia, pélvica, como queráis llamarlo, pero conocernos a todos, sobre todo en el caso de las mujeres, que es donde más disfunciones suele haber. Y Carla, si nos quieres recomendar algún recurso, incluso ahora sí puedes decir a la gente dónde trabajas y demás, porque creo que eso les interesará mucho. Sí. Tanto algún libro o alguna cosa para empezar y luego dónde trabajas. O algún centro, alguna cosa. Exacto, algún proyecto que haya por ahí. Sí, no, tema de libros, yo soy una gran lectora, me gusta mucho, entonces ahí está la sexóloga Sonia Encinas, que tiene su libro de Feminidad Salvaje y luego tiene Sexo Afectivo, que están súper bien a nivel más de sexualidad. Luego está Ana Salvia, que tiene el de Una nueva manera de menstruar, que habla sobre la menstruación y es brutal la manera en que lo explica. Y de hecho también tiene libros para niños, que creo que es lo que decíamos, que hay que empezar a explicar desde que son pequeños. Y hay un libro que es La regla mola, que yo lo recomiendo mucho para, pues eso, las primeras reglas, amenarquia para las niñas, para cambiar el concepto de la regla tiene que doler y explicar realmente cómo va. Y luego, a nivel de la menopausia, Mireia Grossman, que es una fisioterapeuta de suelo pélvico de aquí de Cataluña, que es brutal, a mí me encanta, tiene el de menopausia no hay reglas y está súper bien explicado, además da una visión muy guay de la menopausia, así que recomendado totalmente. Y luego, a nivel de proyectos, esto está saliendo ahora mismo del horno, pero a partir de nada ya. Estoy en Sabadell, cerca del hospital aquí del Taulí, en Antoni Cosidó, en mi centro con mi compañero que es Marc, y allí pues obviamente todas las dudas, preguntas y cosas pues me van a encontrar, luego por Instagram también, o sea que no, en donde me necesiten. Lo dejaremos todo en la descripción. Esto es en primicia ya, ¿eh? Esto es en primicia, pero total, acabamos de salir. Totalmente. Bueno, seguramente cuando salga el podcast ya estaréis, con lo cual ya... Sí, yo creo que va a ser salir el podcast y la inauguración, pero bueno, o sea, que lo utilizaremos también de inicio. Por supuesto, súper. Pues nada más que decir, Marc, no sé si tú quieres... Muchas gracias por todo. A vosotros. Yo genial, aprendiendo cosas, porque son temas que no se hablan de normal, o sea, yo aprendiendo... Totalmente. Igual que la gente de casa, yo también estaba aprendiendo aquí. Totalmente. Muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien con vosotros, ¿eh? La verdad que muchas gracias por invitarme. Y todo bien hacemos una segunda parte que tenemos. Exacto, sí. No, será por conversación. Sí, no, por conversación. Ya entraremos en otros temas, ya no pasa nada, ya buscaremos nuevas cosas a explorar. Genial. Muchas gracias, Carla. A vosotros.